Gracias nuevamente por la invitación. Pido disculpas porque tengo una faringitis hace 2 días y hoy estoy el peor día de todos. Bien, voy a conversar los siguientes minutos sobre la anatomía de los ventrículos. Hemos visto cómo en todos estos últimos días hemos explorado cavidades y arritmias que viven en esas cavidades. Vimos aurículas derechas, luego vimos taquicardias supraventriculares, aurícula izquierda, y ahora vamos a cambiar de cavidad. Vamos a hablar ahora de los ventrículos y de las arritmias ventriculares en los próximos minutos. Bien, estos son los ventrículos, conocidos por todos, olvidados a veces, y esta es la morfología externa de los ventrículos. Tenemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, que está dividido por el surco auriculoventricular de las aurículas y lo divide la descendente anterior en la parte más derecha y la más izquierda. Anatómicamente son bien particulares porque el ventrículo derecho se va hacia el lado izquierdo del corazón y el tracto de salida del ventrículo izquierdo se va hacia el lado derecho del corazón. Y eso nos va a dar unas estructuras bien particulares y unas morfologías de taquicardias ventriculares también bien particulares. Pero hablemos un segundo sobre el ventrículo derecho. Así como ayer hablaba que la aurícula derecha es más compleja, el ventrículo derecho en estructura también es más complejo. Está lleno de trabéculas, está lleno de fibras musculares, que algunas veces dificulta el poder navegar y poder llegar a algunos sustratos. ¿Bien? Pero fíjense lo complejo del ventrículo derecho. Miren la cantidad de músculos y cantidad de fibras y de enlaces musculares que tiene. De allí a veces que podamos entender lo complejo que puede hacer, por ejemplo, colocar marcapasos, colocar electrodos en estas cavidades. Además, fíjense la pared, lo delgado de la pared libre del ventrículo derecho. Por eso también a veces cuando en urgencias quieren colocar un marcapaso temporal, cuando existe posibilidad de ruptura, justamente es por la anatomía particular de esta cavidad. La pared libre del ventrículo derecho es muy delgada. Bien, el tracto de entrada del ventrículo derecho también es bien particular, porque sobre él, en la parte más superior del tracto de entrada, discurre el sistema de conducción, el nodo auriculoventricular, el eje de todo, el centro del universo. Por allí, viendo los impulsos que vienen de arriba hacia el corazón y justamente discurre en el aparato subtricuspidio, donde él vive. Además, la válvula tricúspide tiene dos particularidades. Cuando existe alteración anatómica, como en la anomalía de Epstein, es sustrato de arritmias. Y además, cuando existen marcapasos de forma definitiva, muchas veces los pacientes tienen insuficiencias tricuspídeas producto de los electrodos del marcapaso que están puestos de esa forma y generan insuficiencias en el aparato subtricuspidio. Miren este ejemplo de un paciente con una vía accesoria preexcitado, miren el QRS ancho y la vía accesoria, lo nombraban anteriormente, de septal y estaba cercano al sistema His-Purkinje. Entonces, entendiendo la anatomía y entendiendo que cuando yo estoy queriendo hacer una ablación de una arritmia que está cerca del sistema de conducción, pero si yo entiendo la anatomía y conozco la anatomía, yo sé que puedo irme al vecino más cercano y hacer ablaciones de las estructuras vecinas. Y eso fue lo que hicimos. Lo que ven acá es muy parecido al caso que presentaron anteriormente. Estoy haciendo una lesión de una vía accesoria medio septal, pero del lado en la vertiente de su vecino más cercano, que es la cúspide no coronariana. Es lo mismo, fíjense. Bien, cuando yo uso el eco intracardíaco, que parte de esta introducción es hacer la relación entre la anatomía y la ecografía intracardíaca, yo parto de lo que se llama home view o vista base. Es colocar el catéter desde la aurícula derecha y el eco hace como unos slices de pizza. Fíjense que esta es la ecografía y yo voy cortando por donde voy pasando. Es decir, el catéter de eco intracardíaco va poniendo posiciones y yo voy girando y va haciendo slice de las cavidades. Y por eso es importante que recordemos, dependiendo de donde esté el catéter, yo voy a ver cavidades específicas. Esto es lo que yo veo al principio. Coloco el catéter, aquí está colocado en la aurícula derecha y estoy viendo la tricúspide, el ventrículo derecho, el tracto de salida del ventrículo derecho
y la aorta. Eso es con lo principal. Ahí empezamos. Cuando yo coloco el catéter en el home view, yo puedo tener variantes, pero no variantes producto del catéter, variantes producto de la anatomía del paciente. Estas son tres variaciones o tres morfologías distintas de pacientes. ¿Ves? Un paciente con normal, un paciente con aurícula derecha gigante, un paciente con un ventrículo y una aorta muy dilatada. Esos son como las variantes principales que yo puedo ver cuando yo coloco el catéter en home view. Partiendo de esto, yo puedo saber, por ejemplo, si este paciente tiene una aorta muy, muy grande, yo puedo saber que si yo quiero acceder al transeptal, recordemos que la aorta está muy cerca del septo intraauricular, yo tengo riesgo de lesionar la aorta ascendente, justamente porque estoy viendo que anatómicamente me está dando un detalle. Una vez que yo tengo el home view y quiero ver otras estructuras, yo lo que hago es que progreso el catéter suavemente hacia el ventrículo derecho. Fíjense cómo el catéter va a progresar al ventrículo derecho, y esto es lo que yo voy a ver. Ahora, yo estoy con el catéter dentro del ventrículo derecho y estoy viendo el ventrículo derecho de cerca, en una imagen HD. Fíjense, esto que veo acá es el ventrículo derecho, el catéter está viendo acá el ventrículo derecho desde adentro, estoy viendo los papilares, estoy viendo la banda moderadora. Además, aprovecho la oportunidad para decir que hoy se va a hacer el primer caso en Perú de esta nueva tecnología que es capaz de reconstruir la imagen con el eco intracardíaco. Es decir, yo puedo transformar una imagen bidimensional en una imagen tridimensional. Lo vamos a hacer ahora en un par de minutos. Esto es un ejemplo de una extrasístole, de una banda moderadora, que ayer la conversé, y yo puedo ver, como es una estructura que está nadando en la cavidad, yo puedo colocar el catéter dentro de la cavidad y puedo visualizar de forma directa en la estructura que yo quiero acceder. Fíjense cómo estoy viendo el catéter que está apoyado sobre la banda moderadora y estoy viendo específicamente que no se mueve, que tiene estabilidad y que estoy generando una lesión definitiva. Aquí el ejemplo, ayer lo comenté, esto es hecho con crioablación focal, es decir, el catéter está adherido por congelamiento a la banda moderadora. Bien, ahora olvidémonos un segundo del ventrículo derecho y veamos un poco del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo estructuralmente y externamente es distinto, tiene una masa mayor, es el que le vence la presión de la aorta, con lo cual tiene paredes más gruesas, pero tiene dos estructuras que son fundamentales para poder entender que sobre estas estructuras existen arritmias y son los músculos papilares. Existen dos músculos papilares que los ecografistas que hacen ecografía transtorácica tienen distintas nomenclaturas. Nosotros nos aprendimos los que hacemos electrofisiología, quizás hacerle una nomenclatura un poco más sencilla, y es lo que está alejado de arriba es el anterolateral y el que está pegado a la parte posterior es el posteromedial, y así los nombramos. Entonces, fíjense, esto que vemos aquí es un músculo papilar con dos cabezas. Aquí tenemos dos cabezas del músculo papilar y sobre esta arritmia, sobre esta estructura, se está generando una arritmia ventricular. La única forma de poderlo ver y la única forma de poder acceder a esta estructura es visualizándolo con el eco intracardíaco. El navegador no me da la estructura, lo que yo estoy viendo. El navegador solo me da, por decirlo de alguna forma, la cáscara, pero no me puede dibujar estructuras que están nadando dentro de la cavidad. La ecografía intracardíaca sí. Yo puedo ver directamente que el catéter está tocando la estructura sin sobrepasarme o sin quedarme muy lejos. Aquí estamos haciendo lesión y fíjense cómo estoy generando radiofrecuencia y genera las burbujitas de lesión durante el paso del catéter. Si el paciente tiene cardiopatía estructural y el paciente tiene, por ejemplo, un infarto, fíjense, aquí seguramente hay gente que hace ecografía, fíjense cómo hay una disquinesia apical, hay un aneurisma apical, además hay un derrame pericárdico basal, y yo estoy viendo esto con ecografía intracardíaca y yo puedo saber de antemano, por ejemplo, que este paciente yo tengo que recibir una dosis anticoagulante altas, porque miren el contacto espontáneo que hay. Si yo coloco algo dentro de este corazón, rápidamente se va a formar trombos y va a embolizar. Entonces yo, antes de todo, viéndolo con ecografía, yo puedo como hacer un presetting de cómo yo voy a trabajar en el procedimiento. Fíjense, además yo puedo con el eco visualizar cómo estoy generando la lesión. Quiero que vean el detalle, cada uno de los pasos. Yo estoy generando aquí fíjense que hay una zona aquinética, producto de un paciente que tuvo un infarto.
Esta zona cinética fue el sustrato de una arritmia ventricular. Y sobre eso estoy generando lesiones. Fíjense cómo va cambiando de color el miocardio producto del edema, producto de la radiofrecuencia. Es decir, yo puedo estar visualizando directamente con la ecografía intracardíaca cómo yo estoy generando la lesión. Y mire cómo va cambiando de color de acá a cómo cambia de color acá, producto del edema de la lesión. Es decir, yo puedo tener visualización y seguimiento directo del procedimiento. Esto es un ejemplo bien característico. Quiero que recuerden este electrocardiograma. Fíjense esta característica de una extrasístole ventricular que tiene una S profunda en B1, tiene una R en B2 y otra vez una S profunda en B3. Este cambio de patrón es característico de estructuras que están pegadas al septum. Y es una extrasístole que no es infrecuente y proviene de esta zona, que es el receso póstero inferior del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que es esta pequeña zona que ven acá. Esta zona, la mejor forma de verlo es a través de ecocardiografía intracardíaca. Fíjense cómo yo voy a ver aquí esta imagen que está acá. Los que hacen congénitos entiendan que cuando existe un defecto de esta parte es lo que llaman el defecto Gerbode, que es la comunicación entre la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo, un shunt. Y este pequeño detalle es sustrato de arritmias ventriculares. Fíjense cómo yo voy a desaparecer esta imagen y yo voy a ver ahora el punto exacto donde yo necesito hacer la ablación, que es esta pequeña membranita que está acá. No hay otra forma de verla y no hay mejor forma de verla que es a través de la ecografía intracardíaca. Los tractos de salida, fíjense la relación que existe entre el tracto de salida del ventrículo izquierdo, las cúspides coronarianas y el tracto de salida del ventrículo derecho con las válvulas pulmonares. Fíjense, yo viendo con eco estoy literalmente reproduciendo esta imagen anatómica. Fíjense, aquí están las cúspides, la cúspide coronariana derecha, la no coronariana y la izquierda, y exactamente se ve igual en la ecografía intracardíaca. Y si yo tengo arritmias ventriculares que están en esta zona, la forma más segura y detallada de verla es igual a través de la ecografía. Fíjense cómo yo estoy viendo acá, en el mismo paciente estoy viendo que estoy generando lesiones a ambos lados de los tractos de salida, derecho e izquierdo. Por último, para terminar, un tipo de sustrato de una arritmia ventricular que a veces nos complica un poco, son las arritmias ventriculares del summit. El summit es la parte más alta del ventrículo, ¿sí? Como cielo. Si esta estructura es sustrato también de arritmias ventriculares, pero tiene una particularidad, que el summit es una estructura, es una parte del ventrículo que por el epicardio hay grasa, salen los vasos coronarios y además es una zona gruesa. La forma perfecta de poder saber que estoy lesionando específicamente esta área es hacerlo visualizándolo a través de eco intracardíaco. Fíjense cómo estoy colocando el catéter y cómo se reproduce perfectamente lo que da este modelo anatómico con lo que yo veo con el eco. De manera que conocer la anatomía del eco, conocer la anatomía de los ventrículos y además poder correlacionar esto con eco es lo que hoy nos da mayor posibilidades de hacer ablaciones con alta cantidad de éxito. Muchas gracias. Yo sigo.